La prioridad sobre todo es que Dios sea engrandecido. Moisés proclama su nombre y el pueblo de Dios en aquel día y ahora existe para hacer lo mismo, testificando a un mundo que ha olvidado de su Creador. Proclamar su nombre es magnificar sus atributos, porque su nombre precisamente refiere a sus atributos. En verdad, no le podemos hacer más que Él es, pero en nuestro interior tenemos que reconocer su grandeza. El capítulo menciona 6 veces que Él es la roca, y la relación con una roca nos habla de estabilidad, un escondedero, un lugar de refugio. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, respondió Jesús a la confesión de Pedro, al decir que Él es el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús edifica la iglesia con los que profesan la misma revelación, que Él es la roca dada por el Padre, como dice en Mateo 16, 18. La roca es un nombre para Dios, utilizado comúnmente en la Biblia. David dijo en el Salmo 18, versículo 2, Jehová, roca mía y castigo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. El apóstol Pablo dijo, bebieron de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Primero de Corintios, capítulo 10, versículo 4. La primera vez la roca fue engrandecido en la experiencia de Moisés y salvó al pueblo de la sed.
por no tratar perfectamente con la roca la segunda vez. Dios prohibió que Moisés entrara en la tierra prometida. Su obra tiene que ser perfecta. Lo que él hace y sus caminos, sea su manera de hacer su obra o su manera de funcionar, son rectos. Dijo en Isaías 55, versículo 8, vuestros caminos no son mis caminos. Y hay un estudio de ellos fascinante. Dios es verdad, sin iniquidad, justo y recto. La corrupción no viene de él, ni toca su perfecta y eterna naturaleza. ¿Cómo puede ser que sus hijos se manchan? Si dijo el apóstol Juan, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Es que los israelitas aprendieron a andar en caminos torcidos y perversos por tener otros genes que vienen de una fuente enemiga. Es un pueblo que había sido engañado y enloquecido, ignorante y falto de sabiduría. Han caminado en un camino ajeno, sin agradecer a Él, que les ha dado luz, pagándole mal por el bien que les ha hecho. Buenas tardes, amigos. Es un placer estar con vosotros otra vez. Estoy muy contento que ha deseado a juntarse con nosotros en este estudio, porque no hay otra cosa en todo el mundo tan aprovechoso como es el estudio de la palabra de Dios, y el cristiano tiene que estar aferrado a la palabra de Dios. Tiene que conocer el propósito de Dios desde el principio hasta el fin. Tiene que informarse de cómo Dios mueva en los días de hoy. Esta es lo que vamos a estar viendo en este capítulo, cómo Dios funciona, cómo Dios mueve. Y al mismo tiempo, ya sabe lo que voy a decir, a lo mejor, si ha escuchado este programa más que una vez. Les voy a avisar que debemos reconocer o tener un concepto de Dios. Tenemos que desarrollar este concepto. Bíblicamente, es la única forma segura de formar el concepto correcto de quién es Dios. Es el Dios revelado en la Biblia. Y no hay garantía que sea revelado por otra forma. Así es que debemos apegarnos a la Biblia y andar bíblicamente y formar el concepto de Dios de la Biblia. Vamos a estar reconociendo los caminos de Dios. Es un estudio, como he dicho en la introducción, un estudio fascinante para mí, de ver la manera en que Dios funciona, que no es el camino del hombre. El hombre tiene otra manera de ver las cosas, otra lógica. Nosotros debemos aprender los caminos de nuestro Creador para poder andar en un camino que nos lleva al lugar, al cielo, y ver los caminos celestiales que se ponen en práctica aquí en la tierra. Mientras que vayamos estudiando, vamos a acordarnos que este estudio no es un estudio intelectual principalmente. La palabra tiene que penetrar en nuestras vidas y llegar a nuestro corazón para que aprovechemos como debemos aprovechar espiritualmente.
No es para conmover las emociones, no es para llenar la cabeza con información. Básicamente la Biblia es para crear fe en el corazón. La fe viene por el oír. Primeramente tenemos que tener oídos espirituales y oír por estos oídos. Y eso no es por medio de la mente, es por medio del corazón. Y entonces, si podemos oír, si podemos ver la cosa espiritualmente, nace fe en el corazón y nos hace un gran provecho mientras que andemos aquí en el mundo. Tenemos que captar la espiritualidad de la palabra de Dios. Bueno, estamos en Deuteronomio 32, estamos en una canción aquí, un cántico dado a Israel, para que ellos se acuerdan de varias cosas. Primeramente, que ellos se acuerden de su Dios. ¿Quién es su Dios? Para que ellos se acuerden también de sus pecados, sus fallos delante de este Dios y la razón por qué son disciplinados. La razón por qué Dios tiene que aplicar disciplina y a veces esta disciplina es muy difícil, muy duro. Bueno, el cántico es para eso, es para darles la idea, darles el conocimiento de por qué tienen que pasar por estas cosas, siendo o sabiendo quién es Dios y sabiendo qué ha sido sus pecados, que le ha ofendido. Esto es importante y esto es lo que este cántico intenta de transmitir. Bueno, entonces vamos a empezar con versículo 7 hoy, donde dice: acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre y él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. Me acuerdo del rey que no fue a los ancianos, sino a sus compañeros de sus días. Hizo un gran error por seguir los consejos de ellos. Tenemos que volver a los caminos de Dios y ellos no están en el tiempo presente, están en el pasado. Y para seguirlos en tiempo presente, tenemos que ir a la palabra de Dios, que nos enseña sus caminos. Bueno, este es un punto muy importante. Lo está diciendo Moisés aquí y también lo ha dicho Jeremías en su libro. Esto ha sido por elegir caminos nuevos. El pueblo se ha errado por haber elegido caminos nuevos, ajenos de los antiguos caminos de Dios. Los hombres de la historia de Israel y los hombres de Dios y de la iglesia saben del camino correcto. Bueno, lo que Jeremías dijo era lo siguiente: paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, como muchos dicen hoy, no andaremos. Esto se encuentra en Jeremías 6:16 para que lo estudie. Hay gentes en nuestra época que piensan que saben mejor que los grandes personajes de la historia. Ten cuidado de ellos, porque su engaño es grande. Dios da referencia de la historia que demuestra cómo buscó su bienestar, el bienestar de Israel. Él hizo heredar a Canaán.
y lo dividió entre ellos. Y aún antes, por su soberanía, ordenó las naciones desde el tiempo de Adán y después del tiempo de Noé. Pensó en su pueblo, reservando un lugar para ellos. No hemos leído versículo 8. Cuando el Altísimo hizo heredar las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Y versículo 9 dice, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Dios obra en todo el mundo de acuerdo con su plan para su pueblo, porque es su posesión especial. Versículo 10 dice, le halló en tierra de desierto, es decir, Israel, y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como la niña de su ojo. Y seguimos al versículo 11. Como el águila. Como me gusta este versículo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Bien, estos versículos describen la suma importancia que le lleva en el corazón a Israel, y seguramente es por la parte que ocupa en su eterno plan. Creo que podemos aplicar estos versículos al principio de todo ser humano en Edén. Estamos hablando de Israel, pero creo que el mismo principio se aplica a toda la humanidad, igual que a la elección de Israel. Si no fuera por Edén, no podría existir Israel. En la creación, el Espíritu Santo añadió, escuche esta parte que lo voy a decir, de Génesis capítulo 1, versículo 2, donde dice el Espíritu Santo se movió. La palabra original en hebrea significa añadió, se añadió, temblando de pasión, porque este es otro significado de la palabra hallado en Génesis 1:2. Temblando de pasión. Y el trino Dios formó un ser según su semejanza y su imagen. Halló a Israel en el desierto de Sinaí. Pero antes de Israel, el Espíritu Santo revoloteaba sobre una tierra desordenada y vacía, una horrible soledad. Ahora, revolotear, anidar y empollar, anidar y empollar son traducciones más exactas en lugar de moverse. Se movió para la palabra hebrea en Génesis 1:2. Lo repito, revolotear se puede sustituir ahí, o anidar, o empollar. Traducciones más exactas, más precisas de la palabra moverse. Como apartó a Israel para sí mismo, así se inclinó para soplar en el primer hombre el aliento de vida. ¿Podría ser menos su cuidado para Adán y Eva que el cuidado para Israel? Fíjate, de la intensidad extrema de la protección de Dios que la Escritura revela. ¿Cómo lo cuida? Como la niña de su ojo. La metáfora de un águila hembra tiene que ver con el afecto y la ternura
que tiene para sus aguiluchos. Les excita del nido, les enseña a volar y los lleva sobre sus alas. Así Dios demostró su amor intenso para su creación, como también en la formación de la nación de Israel. Vamos a versículo 12. Jehová solo le guió, y con él no hubo Dios extraño. El Dios de Israel es un solo Dios creador, y no existen más. La idolatría es una perversión y una vanidad sin igual. Ignorar a Dios es producto de la arrogancia y la autosuficiencia del hombre. Estas falsedades han llegado a su cima en el siglo XXI. Dios demuestra su personalidad por involucrarse en sus asuntos, especialmente en los de su pueblo, dirigiéndoles. Escribe Pablo, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Lo dijo en Romanos capítulo 8, versículo 14. Es lo que los cristianos llaman la providencia. Esta guianza del Espíritu Santo es la providencia. Ahora en versículo 13. Dice, lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo, e hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. Vemos una transformación del inútil en algo que aprovecha, del pedernal en frutos, miel y olivos. Hubo bendición sobre las manadas y el ganado, sobre las siembras y las viñas, como dice el versículo 14 en este cántico. Mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos con lo mejor del trigo, y de la sangre de la uva bebiste vino. En versículo 15, vamos a ver un nombre que Dios ha dado a Jerusalén o a Israel o a Judea. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó el Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. Jesurún significa un pueblo derecho, un pueblo con vista. La necesidad humilla, pero la prosperidad demasiado a menudo enorgullece el ser humano. También la sofisticación de la vida del hombre del oeste en este siglo le ha hecho borrar de su mente a Dios. Vemos cómo funciona el principio espiritual. ¿Cuál principio estoy hablando? De que la necesidad nos humilla, mientras que la prosperidad nos enorgullece. Anota cómo el texto refiere otra vez a la roca. Dios como la roca. Lo vamos a ver más en este capítulo. Leeremos versículo 16. Dice que le despertaron a celos con los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Hemos hablado bastante de cómo la idolatría existe todavía hoy en día. En versículo 17 dice, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca.
que no habían temido vuestros padres. La idolatría últimamente no se hace en frente de imágenes, sino la adoración es recibido por demonios. Este es el gran peligro de la idolatría. Así es una abominación diabólica la práctica de siempre buscar novedades. Produce idolatría y está cimentada en la naturaleza caída. Cierra la puerta a la antigua adoración de Dios y abre la puerta a toda la falsedad moderna. El hombre siempre inventa nuevas maneras de alejarse de Dios. Versículo 18. De la roca que te creó te olvidaste. Te has olvidado de Dios tu Creador. Nota otra vez la palabra roca. Otra vez lo vemos en este versículo. Dios es el Creador, el que estableció todo lo que ha creado, que da refugio a su pueblo. Por eso se llama la roca. Pablo dijo que Cristo es una roca espiritual que siguió a Israel. Este se encuentra en 1 Corintios capítulo 10:4. La roca que le siguió, la roca era Cristo, dijo Pablo. La roca simbolizada por la roca que les dio milagrosa de beber, acompañándoles y atendiéndoles por toda su jornada en el desierto. Isaías ilustra la gran ignorancia voluntaria de Israel, diciendo que en capítulo 1, versículo 3 de Isaías, apunte este versículo, es muy importante. Isaías dijo que el buey conoce a su dueño y el asno, animales, ¿verdad? Animales mudos, animales que no razonan, que no pueden pensar razonablemente. Ellos reconocen cosas que el ser humano a veces no reconoce. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento de su Dios, pues. Versículo 19. Y lo vio Jehová y se encendió en ira por el menosprecio de sus hijos y de sus hijas. Porque tal ignorancia no es de la falta de inteligencia mental, sino que es intencional y maligno. Por eso provocó a Jehová a la ira. Fue un menosprecio de parte de hijos y hijas que desconocen a su padre, porque no le quieren conocer. Versículo 20, y dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin. Porque son una generación perversa, hijos infieles. La reacción de Dios es dejarles vivir su vida de independencia para ver y para que ellos vean lo que será su fin después de una vida de independencia. Es una vida que trastorna cosas legítimas, siendo hijos rebeldes. Mejor sería nunca haber andado en el buen camino, mejor alejados de Dios. Pero como han cercado y han vuelto en contra en su rebeldía, pues es peor que una persona totalmente
ignorante espiritualmente. Ahora, versículo 21 dice, ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a la ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo. Los provocaré a ira con una nación insensata. Si ídolos fueran solamente imágenes inanimadas, la adoración sería vana, pero como ya hemos visto en versículo 17, su adoración es atendida por demonios. Pablo lo dice en 1 Corintios 10:20. Y lo hizo muy claro. Lo que los gentiles sacrifiquen, a los demonios los sacrifiquen, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Estos versículos tratan de una perversión de hijos que han dejado lo bueno y se han entregado a los demonios. Bueno, el cántico sigue, vamos siguiéndolo. En versículo 22, porque fuego se ha encendido en mi ira y arderá hasta las profundidades del Seol, o sea, Hades, o sea, el infierno. Devorará la tierra y sus frutos, y abrazará los fundamentos de los montes. Dios es un fuego consumidor, dice la palabra, y ha creado un infierno de fuego para satisfacer a su ira sobre los que lo han incitado desde la creación y los que rechazan la cruz de Cristo en la época del Nuevo Testamento. Las repercusiones serán sentidas, empezando en la tierra durante su vida. Estoy intentando mantener lo que ya he dicho más que una vez, que el camino de los judíos es el camino de cada persona, sin importar su raza, nación y el tiempo en que existe. Ellos son solamente un ejemplo por el resto de nosotros, los seres humanos en general. Versículo 23 dice, yo amontonaré males sobre ellos, emplearé en ellos mis saetas. Bien, la maldición sobre la tierra y los montes, igual que el peso de la carga sobre el pecador, ha venido de Dios, quien ataca con saetas. Versículo 24 dice, consumidos serán de hambre y devorados de fiebre ardiente y de peste amarga. Diente de fieras enviaré también sobre ellos, con veneno de serpientes de la tierra. Todo eso está en forma de música, para que Israel sea más impresionado y es guardado por ellos, para que no se olvida. Vamos a ver. Manda hambrunas, enfermedades y pestilencia, Dios. Como mordidas de fieras y veneno de serpientes. Hay guerras afuera y batallas interiores que afectan a todas las edades, hombre y mujer. No hay diferencia. Por fuera desolará la espada y dentro de las cámaras el espanto, problemas espirituales, mentales. Así al joven como a la doncella, al niño de pecho como el hombre cano. Versículo 26. Yo había dicho que los esparcería lejos, que haría cesar de entre los hombres la memoria de ellos. La profecía de esparcer
esparcir a los judíos sobre toda la tierra, ya lo hizo Moisés. Ya lo habló la profecía. Que aún acabará con la memoria de muchos. En verdad, muchas de las víctimas son anónimas. Las calamidades crueles solamente manifiestan la santidad de Dios y la malignidad del hombre. Versículo 27. De no haber temido la provocación del enemigo, no sea que se envanezcan sus adversarios, no sea que digan, nuestra mano poderosa ha hecho todo esto, y no Jehová. Bueno, Dios está con un cuidado para que no digan tales cosas, para evitar que el enemigo se envanece pensando que ellos solos, independiente de Dios, han conquistado a los judíos. El cántico también entona su arrogancia. Versículo 28, porque son nación privada de consejos, y no hay en ellos entendimiento. Los enemigos andan sin Dios en el mundo, sin sentido, totalmente aparte de un verdadero propósito. ¿Por qué existir? Versículo 29 dice, ojalá, palabra de Dios, ojalá fueran sabios, que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Aquí vemos una pasión de Dios al decir esto. Ojalá fueran sabios. Los enemigos, la Biblia es más que solamente un libro de texto. Es repleta con los deseos apasionantes de Dios. Ojalá, dice, que las naciones de la tierra supieran su fin. Al mencionar el Evangelio en esta época a toda nación, tenemos que anunciar este fin atroz que espera a cada persona. Dios quiere, ojalá que supiera, dijo Dios. Si no se da cuenta de su destino, es improbable que quisiera someterse al Evangelio. Pero como hay una maldición eterna pronunciada sobre el mundo entero, hay un remedio en el Evangelio. Y es el único lugar a donde uno puede correr para remediar el pecado con la sentencia de Dios contra el pecado. Por eso intento despertarlo a los que pueda de un sueño antes que sea envuelto en llamas. Versículo 30. ¿Cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiera entregado? En otras palabras, la victoria de los enemigos sobre Israel es algo sobrenatural, razonó Moisés, porque ¿cómo más podrían tener el porcentaje de números dados aquí? 1 ganando sobre 1000, 2 sobre 10,000. Es una obra sobrenatural contra Israel. Es que Israel ha perdido el apoyo de su roca. Otra vez Dios es presentado como la roca, el refugio, la protección de Israel. Y en versículo 31 dice, porque la roca de ellos, otra vez, no es como nuestra roca. Y aún nuestros enemigos son de ello jueces.
Moisés declara que la roca de los enemigos, sus dioses, no se compara a la roca, Jehová de Israel. Las rocas de ellos no hubieran podido hacer lo que hizo Dios al entregar a su pueblo, aunque no lo quieren reconocer. La historia proclama las derrotas de naciones enteras. Y en versículo 32 da el ejemplo de Sodoma. Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra, las uvas de ellos son uvas ponzonosas, racimos muy amargos tienen. Sodoma, la vid representa bíblicamente el juicio de Dios. La vid de Sodoma será, dice, la vid de ellos. Hay muchas referencias que utilizan esta metáfora, pero mencionaré uno en Apocalipsis, capítulo 14, versículo 19, donde dice: el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Bueno, la bien conocida destrucción de Sodoma y Gomorra es el amargo fin de todas las naciones. Beberán vino venenoso. Y otra vez vuelvo a Apocalipsis, pero capítulo 10, ahora versículo 10. Dice: él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Nota otra vez el metáforo de vino. Él también beberá del vino de la ira de Dios. Y en capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 2, describe los que han fornicado con el sistema del mundo. Y dice: los moradores de la tierra se han embriagado, nota el metáfora, con el vino de su fornicación. Está hablando de la fornicación de Babilonia, el sistema mundano de los últimos tiempos. Versículo 34. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros? Dios tiene todos los datos bien registrados y sellados. No pasa nada por alto. Mía es la venganza, dice el Señor, y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura en cumplirse. Los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Dios tiene los datos bien registrados. El Dios de la Biblia es el Dios verdadero. Hemos insistido y hemos prometido, porque la Biblia lo declara, que es un Dios de ira, inextinguible. Es un Dios de venganza, dice aquí, ¿verdad? Mía es la venganza y la retribución. Es un Dios de venganza, en el sentido que da retribución a los pecados. Hay un versículo muy fuerte en el libro de Nahum. Está en capítulo 1 y versículo 2 al principio del libro. Dice: Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos.
Pero el siguiente versículo da consolación. Versículo 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Sin embargo, aunque es lento para la ira, el día de juicio seguramente vendrá, porque sigue instruyendo que no tendrá por inocente al culpable. Su juicio es justo. Tarda su ira, pero a su tiempo su pie resbalará, el pie del condenado. El tiempo de recibir la sentencia está cerca para cada pecador. ¿Qué tan cerca? La muerte nos aproxima rápidamente. La vida terrenal es corto y como la niebla se desvanece. Es tiempo de hacer la paz con nuestro Creador, arrepentir de no hacerle caso, quebrantar su ley y ofenderle. Versículo 36, porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció, y que no queda ni siervo ni libre. Bien, hay que ser de su pueblo. Es el único remedio, porque le tendrá misericordia. Cada disciplina que administra le duele, porque tendrá compasión al ver su debilidad y como disminuye su número de grandes y pequeños. Y en versículo 37 dirá, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, hablando a los enemigos, a las naciones. Las rocas de las naciones son falsas y decepcionan. 38. Los demonios bien comen de los sacrificios idólatros. Vamos a ver, que comían la grosura de sus... Está preguntando, ¿dónde están sus dioses? La roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense que os ayudan y que os defiendan. Los demonios bien comen de los sacrificios y reciben la adoración, pero en la hora cuando sus siervos de los demonios reciben las consecuencias de su pecado, los abandonan. 39. Ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Dios es único, y no hay otro de su categoría. Él está solo en su majestad. Él es único, repito. Solo en su santidad, solo en su poder, y no hay quien que aproxima. No hay competidor, ni quien se compara. No hay un Dios bueno y un Dios malo, que uno hace el bueno y el otro hace lo malo. Él es soberano sobre la muerte y sobre la vida, declara aquí. Job reconoció esto cuando Satanás le atacó, sabiendo que el enemigo no lo pudiera tocar si no fuera con el permiso de Dios. No hay un ser sobre él que puede librar de sus manos cuando aplica la disciplina a los suyos y el juicio a sus enemigos. Versículo 40. Porque yo alzaré a los cielos mi mano y diré, vivo yo para siempre. El acto de levantar la diestra al cielo es una señal de la divinidad. Su juramento da doble seguridad.
Está jurando, levantando la mano derecha, pero su juramento da doble seguridad a él que no puede mentir. Una palabra de él es seguro, pero levanta la mano jurando, haciendo doble seguridad a su palabra. Es decir, él confirma a cada palabra. El que no tiene que repetirse. Lo hace para que nosotros vemos tan seguro que sea su palabra. Jesús en el Evangelio de Juan, solamente en el Evangelio de Juan, dijo, de cierto os digo, repitiendo de cierto 2 veces. Pero la palabra original es hebreo, es amén, amén, os digo, dando doble seguridad. Solamente tuviera que decir amén una sola vez, pero lo dijo 2 veces, dando una seguridad completa de que la palabra que él habla es perfectamente justo y con máxima seguridad. Bien, si afilare mi reluciente espada y echaré mano del juicio, yo tomaré venganza de mis enemigos y daré la retribución a los que me aborrecen. Su reluciente espada es imparable y el juicio de retribución es seguro. Hay un día de justicia. Por medio de la venganza de los enemigos que le aborrecen. La venganza vendrá en el día de justicia. Ahora, versículo 42 dice, embriagaré de sangre mis saetas, y mi espada devorará carne en la sangre de los muertos y de los cautivos, en las cabezas de larga cabellera del enemigo. Cabellera, sí. Su reluciente espalda, repito, es imparable. Las saetas y su espada se mancharán de sangre de los muertos y de los cautivos, dice. Aún entre los corintios cristianos, Pablo aseguró, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, como cuando cae la disciplina de Dios sobre su pueblo. 1 Corintios 11:30. Bueno, yo creo ahí vamos a terminar, pero quiero solamente declarar lo que nos dice de aquí en adelante, desde el versículo 43. Vamos a ver en el siguiente programa que Dios no ha abandonado a Israel en el Antiguo Testamento ni hasta ahora, ni abandonará a su iglesia en el futuro. Este Dios que hace justicia, este Dios que da recompensa a sus enemigos, es nuestro Dios, la roca que nos cuida, que donde hallamos refugio. Gracias a Dios, hermanos, por estar en su pueblo, por poder experimentar cada mañana la misericordia de Dios, una misericordia que quizás no merecemos, porque hemos sido pecadores. Pero Dios en su gracia, que es lento para la ira, ha demostrado su misericordia a los suyos, y en Él estamos muy seguros. Que Dios bendiga a cada cristiano que tiene esta protección de Dios sobre su vida, y amonesto a los que no son cristianos, que puedan ellos acudir a Cristo y su cruz
el único refugio para su alma antes que sea demasiado tarde, porque la vida es bastante corta. Hasta la próxima vez.